Exposición, capítulo 15, Hipocampo, organización intrínseca, de Peter Somogyi. Trabajo realizado por el alumno Antonio Mendoza Escalona para la materia Seminario de Neurobiología Conductual con el maestro Mario Alberto Arias García. El hipocampo, áreas CA1, CA2 y CA3 y la circunvolución dentada, junto con el subículo, representa un área asociativa de la corteza cerebral íntimamente involucrada en procesos memotécnicos. A través de sus conexiones con otras áreas del lóbulo temporal, el hipocampo contribuye a la codificación, asociación, consolidación y recuerdo de las representaciones del mundo externo e interno en tasas de disparo combinadas y la sincronización de los picos de las células glutamatérgicas, piramidales y granulares. Se cree que el hipocampo asocia acontecimientos vitales específicos, es decir, elementos episódicos, en varias escalas de tiempo, en secuencias de disparo determinadas temporalmente de conjuntos neuronales. Una sola celda piramidal puede formar parte de varios conjuntos de celdas con diferentes socios y contribuir a diferentes representaciones. Se cree que los conjuntos de células piramidales se mantienen juntos y se separan de otros conjuntos mediante el fortalecimiento dinámico y el debilitamiento de los pesos sinápticos glutamatérgicos, así como por las interneuronas GABAérgicas. Las interneuronas generan cambios rítmicos en la excitabilidad dependientes del dominio celular y del estado cerebral, que son clave para la formación, consolidación y repercusión de representaciones. Como era de esperar, las interneuronas muestran una intrincada diversidad espaciotemporal, como por ejemplo, el área CA1 es servida por al menos 21 tipos de células GABAérgicas residentes. Las interneuronas proporcionan múltiples operaciones moduladoras, como el cambio de umbral, sincronización, control de ganancia, escalado de entrada, y ayudan a la red en la selección de celdas piramidales para conjuntos de celdas. Un esquema paralelo del hipocampo reconoce un bucle recíproco principal formado por la proyección principalmente de células piramidales de la capa 3 de la corteza entorrinal hacia las áreas subículo y CA1 que se proyectan hacia la capa 5 de la corteza entorrinal. Este bucle primario se complementará con el bucle unidireccional de la proyección entorrinal, principalmente de la capa 2 a la circunvolución dentada y las áreas CA2 y 3. La última inerva fuertemente el área CA1 bilateralmente. El hipocampo ventral y el subículo también inervan la corteza prefrontal, la corteza perirrineal y la amígdala, además de proyecciones subcorticales generalizadas. Los axiones glutamatérgicos de diferente origen se segregan en diferentes partes del árbol dendrítico de las células principales. Todos los axones glutamatérgicos extrínsecos del hipocampo inervan las células principales de las espinas déntricas y numéricamente menos interneuronas GABAérgicas en paralelo. Las áreas CA1 y 3 tienen características organizativas y propiedades celulares comunes con las capas neocorticales supragranulares, mientras que el subículo comparte propiedades con las capas infragranulares. Las células piramidales CA3 se encuentran en el corazón de la organización espaciotemporal del hipocampo debido a su sistema colateral axonal muy extenso. Cada célula inerva un número grande y desconocido, estimado en decenas de miles, de CA3, CA2 y CA1 células piramidales, y algunas de ellas también la circunvolución dentada, de una manera organizada topográficamente y bilateralmente. Estas sinapsis en las espinas de las células principales
muestran plasticidad sináptica dependiente del receptor NMDA, y en el área CA3 se ha propuesto que desempeñan el papel de completar el patrón. Se cree que este extenso sistema axonal forma y almacena asociaciones, es decir, recuerdos, en pesos sinápticos. Las células piramidales en CA3 y CA2 reciben entradas de trayectoria perforante lateral y medial en capas, segregadas radialmente desde capa de células glutamatérgicas de la corteza entorrinal, que también inervan células granulares dentadas. En turno, células granulares en cada hemisferio en ratas proporcionan la entrada de fibra musgosa a la dendrita apical proximal de CA3, pero no a las células piramidales CA2 y CA1. Las células granulares, son excepcionales entre las células principales porque no forman conexiones recurrentes entre sí y también almacenan GABA en sus terminales, además de glutamato. Las células piramidales CA3 más cercanas al hilio pueden no percibir una entrada entorrinal significativa y pueden representar un tipo de célula separada. Las principales salidas de la formación del hipocampo son las cortezas entorrinal, perirrinal y prefrontal, la amígdala, el estriado ventral, el hipotálamo y el tabique lateral. La principal entrada del tálamo proviene del núcleo reuniens, que inerva la capa molecular del subículo y el estrato LM del área CA1. Su papel en los estados de actividad del hipocampo no ha sido bien definido. El tabique medial envía una importante entrada colinérgica y GABAérgica al hipocampo y a menudo se considera un marcapasos para uno de los principales estados de la red, el ritmo teta. La entrada colinérgica inerva sinápticamente tanto las interneuronas como las células piramidales y también ejerce su acción a través de receptores muscarínicos y nicotínicos no sinápticos. Las neuronas GABAérgicas de diversos tipos septales rítmicamente separadas solo inervan interneuronas GABAérgicas de diversos tipos y reciben información GABAérgica de las neuronas hipocamposeptales. Las neuronas GABAérgicas septales individuales muestran varias fases de disparo en relación con el ritmo teta del hipocampo y se cree que son responsables de la inhibición rítmica de las interneuronas y la desinhibición rítmica resultante de las células piramidales. Una de las principales cuestiones pendientes es si las neuronas GABAérgicas del tabique único inervan solo aquellas neuronas GABAérgicas que comparten fases de disparo similares durante teta. Si este fuera el caso, se esperarían poblaciones separadas de neuronas septales con preferencia del disparo por al menos una de las 4 fases teta durante de las fases valle, ascendente, descendente y pico. Alternativamente, o complementando el mecanismo anterior, un solo axón GABAérgico septal puede inervar interneuronas con diversas fases de disparo teta y además en las interacciones hipocampales pueden producir los cambios de las fases de disparo de diferentes tipos de células. Otro tema no resuelto es el grado de divergencia de los axomas GABAérgicos del tabique único hacia diferentes áreas del hipocampo y el lóbulo temporal. Como muchas otras áreas corticales, la formación del hipocampo recibe entradas subcorticales noradrenérgicas, dopaminérgicas, serotoninérgicas, histaminérgicas y algunas que contienen orexina. Dentro de la entrada serotoninérgica, además de activar los receptores 5-HT acoplados a proteínas G en las células principales y algunas interneuronas,
Un conjunto de acciones del núcleo medio del RAFE inerva fuertemente las neuronas GABAérgicas que contienen CCK calvindina a través de los receptores ionotrópicos 5-HT3 excitadores. Aún no está claro cómo la activación del receptor 5-HT3 contribuye a las funciones de la red interneural. La acción cooperativa de las interneuronas y las entradas glutamatérgicas da como resultado un cambio rítmico de la excitabilidad durante las oscilaciones de la red de frecuencia de onda gamma y teta, lo que proporciona ventanas para la descarga celular piramidal coordinada que permite la formación de ensamblajes y representaciones celulares. El término interneurona se utiliza tanto para las células como acciones exclusivamente locales como para aquellas que se proyectan fuera del área de ubicación de su cuerpo celular. La mayoría de las interneuronas reciben entradas aferentes extrínsecas que inervan sus células principales diana, así como de manera recurrente de las células principales. El peso de estas dos entradas puede variar significativamente de un tipo de celda a otro. Es habitual describir las entradas extrínsecas como retroalimentación, pero la presencia de tales conexiones no significa que la acción de una a otra por sí sola conduzca al disparo de la interneurona en un momento dado en el sistema intacto. Las interneuronas que tienen entradas exclusivamente de retroalimentación o principalmente de retroalimentación son excepcionales. Las interneuronas hacen múltiples contribuciones al orden temporal y se pueden hacer algunas predicciones sobre qué tipos de células pueden ser responsables de acciones particulares. Las interneuronas son muy selectivas en sus dominios diana posinápticos, reflejados en formas axonales y patrones laminares característicos. Además de GABA, liberan sustancias neuroactivas específicas del tipo celular, como neuropéptidos, óxido nítrico y endocannabinoides. Cada capa hipocampo contiene los cuerpos celulares de múltiples grupos de interneuronas con diferente selectividad de dominio y composición celular. Las interneuronas no tienen acciones similares, se disparan de manera estereotipada del cerebro y del estado de la red que difiere del disparo de las interneuronas con diferentes acciones en al menos un estado de la red. Esto explica la necesidad de tipos de células independientes. Algunas neuronas GABAérgicas con cuerpos celulares en CA1 también inervan la circunvolución dentada. Sus axones cruzan libremente la fisura del hipocampo, lo que apunta a una modulación compartida de células piramidales y granulares de formas aún no definidas. Las células GABAérgicas de proyección de largo alcance atraviesan los límites de las áreas del hipocampo, es decir, las células de retroproyección, o se proyectan fuera del hipocampo propiamente dicho, particularmente hacia el subículo. Las células orienretrohipocampal, células de doble proyección, células trilaminares, células que expresan la encefalina. Las células de doble proyección que inervan la célula GABAérgicas, septales, así como las áreas retrohipocampales, también inervan las células GABAérgicas en el stratum oriens y radiatum, mostrando una sincronización de pico similar a la de las células bitrastificadas durante las oscilaciones teta y rizado. Suponiendo que la información se almacena en la sinapsis de las espinas de las células principales, se recupera y se transporta en su disparo. Sería útil explicar cómo se integran las entradas para lograr el disparo de las células principales del hipocampo. Esto sería todo. Gracias por su atención.